Un paisa no se molesta, un paisa. Se emberraca. Se emberraca. Se emberraca. Tú ves a una mujer linda, ¿cómo le dirías? Ay, güey, puta, deja rato que estoy fuera del mercado. ¿Cómo se dice? La mamacita. Qué monumento. Y la palabra mágica que a todos los hombres les gusta de las mujeres de Medellín. Papacito. Qué chimba. ¿Cómo estás, amor? ¿Qué más, bebé? Hola, amor. Esa misma. Me encuentro en la ciudad de la eterna primavera, la hermosa Medellín, la ciudad de las flores. Vamos a hacer un video muy especial porque esta vez vamos a estar entrevistando personas en la calle, al azar, haciéndole preguntas de cómo dirían o cómo responderían a ciertas palabras que utilizamos en otros países, cómo contestarían a lo paisa en el lenguaje de Medellín. Espero que lo disfruten, es un video que está cargado de muchas risas, de mucha emoción, de muchas cosas buenas y de gente linda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth. ¿Cómo saluda a una mujer paisa así en el principio? Hola, amor, ¿cómo estás? Un paisa no se molesta, un paisa. Se emberraca. Si tú ves a un hombre que está simpático, te gusta demasiado y quieres hablarle, ¿cómo le dirías? Ay, ese hombre está muy papacito. Si tú ves a una persona que va a tener peligro o a una situación de peligro, ¿cómo le dirías? Ojo con eso. ¿Cuál es la típica palabra que caracteriza a una mujer paisa? No. Si tú ves a una persona que es muy tacaña, ¿cómo le dirías? Ay, ese man tan amarrado. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, doctora. ¿Cuál es su nombre? Mariluz. Doctora Mariluz, el paisa no se molesta, el paisa. Se emberraca. ¿Cuál es una de las palabras que son características de la mujer de Medellín, de la mujer paisa? Ave María. Si es una persona que es bastante tacaña, ¿cómo le diría? Miserable. Si usted ve a un hombre que está todo simpático, todo así buenote, ¿cómo le diría? Papacito. Si usted ve a una persona que va a estar en peligro, o si una persona se dirige hacia una zona de peligro, en vez de decirle, mira, ten cuidado, ¿cómo le dirías? Pilas con eso. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Evelyn, mucho gusto. Evelyn, un placer en conocerte. Evelyn, si algo es muy chistoso, ¿cómo diría un paisa? Ay, qué tan charro. Si tú ves a un hombre simpático así en la calle, que está todo buenote, ¿cómo le dirías? Qué papacito. ¿O cómo es la palabra típica que caracteriza a las mujeres en Medellín? Mujeres berracas, empoderadas. ¿Cómo te llamas? Juliana. Juliana, un paisa no se molesta, un paisa Se emberraca. no va de fiesta, un paisa. Va de rumba. ¿Cómo saludas tú así cuando llega alguien al estilo paisa? ¿Qué más pues, mi amor? ¿Cómo estás? Una persona tacaña, ¿cómo le dirías en el paisa? Chichipato. Dios mío. Si tú ves a un hombre así todo buenote que te gusta, ¿cómo le dirías? Qué churro, papacito. Si va una persona a una zona de peligro y en vez de decirle ten cuidado, ¿cómo le dirías? En la juega. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Cómo te llamas tú? Lizeth. Lizeth, el paisa no se molesta, el paisa. Se emberraca. Si tú ves a un hombre así todo simpático que te gusta en la calle, ¿cómo le dirías a los paisas? Está buenísimo. Y si conoces a una persona que va a una zona de peligro, así que donde tienes no le vas a decir, que le puedes decir, mira, ten cuidado, ¿cómo se lo dirías a los paisas? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Y si conoces a una persona que va a una zona de peligro, así que donde tienes no le vas a decir, que le puedes decir, mira, ten cuidado, ¿cómo se lo dirías a los paisas? Ojo, te chocas. No es tacaño, el paisa es... Duro. Dice, quiero que me digas las traducciones de estas palabras que te voy a preguntar. Si yo te digo deje así, ¿qué significa? No haga nada. Si te digo hágale. Vamos a hacerlo. Y si digo charro. Fue curioso, gracioso, Y si digo chimba. espectacular, fabuloso, Y si digo parce. amigo, Y si digo chichipato. tacaño, Y si digo ahuevado. bobo, Y si digo enguayabado. resaca, Una resaca después de alcohol. ¿Qué es la polla? apuesta, Y la polla o el pollo se le puede decir al novio también. sí, ¿Qué es la chimbita? la mamacita, Se prendió el parche. aprovechar el momento o sacarle partido como al momento, Estoy melo. como si nada hubiera pasado. Por último, pilas pues. No te durmas. ¿Cómo
¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jason, Jason, una pregunta. Si tú ves una mujer linda, ¿cómo le dirías? qué chimba vieja. Si estás en un lugar peligroso, ¿cómo dices? Uy, qué azare. ¿Cómo le dirías a alguien para que esté pendiente de algo? Pilas ahí. Si a un amigo lo están viendo con cara de pendejo, ¿cómo le dirías? Es como agüevado. Si una persona se la tira de muy valiente. Un berraco. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Juan Fernando. El paisa no se molesta, el paisa se... No se molesta, en puta. Si tú ves una mujer así toda buenota, simpática en la calle, ¿cómo le dirías a los paisas? Ay, güey, puta, deja rato que estoy fuera del mercado. ¿Cómo se dice? No, que está muy pispado, es muy bonito. Y si una persona va a una zona de peligro y en vez de decirle, mira, ten cuidado allá, ¿cómo se lo dirías a los paisas? Cuidado con dar papaya. Exacto. Si una persona es muy tacaña y chirre, como decimos nosotros, ¿cómo dirías tú a los paisas? No, aquí uno le dice que es amarrado. Paisa no se va de fiesta, se va de... Se va de rumba. Por cierto, le quiero recomendar aquí a Juan, que es el dueño, gerente del hotel El Portón de San Joaquín. Aquí le voy a dar los datos del hotel y el número telefónico para que cuando vengan a Medellín se hospeden aquí. Juan. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, Mirley. Mirley, el paisa no tiene amigos, tiene... Parceros, El paisa no va de fiesta. se va de parranda, El paisa no se enoja. El paisa... se emputa, Si ves un hombre todo simpático, ¿cómo lo llamarías? papacito. ¿Cómo se reconoce una mujer paisa? Ay, no, pues, mor. Por el mor. Ajá. Gracias, mi corazón. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Milena. Milena, el paisa no tiene una fiesta, tiene un... Un parche o una farra. El paisa no se molesta, el paisa... Se emputa. Si ves a alguien que está hablando mentiras, diciendo cosas que no son, ¿qué le dirías? Que está hablando mucha mierda. Si ves un hombre todo simpático así en la calle, ¿cómo le dirías a los paisas? Papacito. ¿Cuál es la palabra característica de una mujer paisa? ¿Cómo estás, mor? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Daniel Ramírez. Daniel, unas preguntas. Si ves algo que te gusta demasiado, ¿cómo dirías? Uy, qué chimba. Si ves un hombre que está así todo buenote, todo ricote, ¿cómo le dirías? Qué monumento. Si estás en un lugar peligroso o alguien está en un lugar peligroso, ¿cómo le diría un paisa? En esa olla no me meto. Si a un amigo le están viendo la cara de pendejo, ¿cómo le diría? Qué hueva. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? ¿Cómo te llamas? Catalina. Catalina, cuando tú conoces a una persona así que quizás te llama la atención, ¿cómo lo saludas a los paisas? ¿Qué más amor? Si el paisa no se molesta, el paisa... Se emberraca. El paisa no se va de fiesta o de rumba, se va de... Farra. Si conoces a una persona que es bastante agarrada, bastante restringido con el dinero, ¿cómo le dirías? No seas... Machucho. Le dice otra persona, si va a una zona de peligro, no tengas cuidado, le dice. No sea bruto, no se meta ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yolanda. Yolanda, ¿cómo le dirías a alguien para que esté pendiente en algo de peligro? Ey, pon cuidado. Si a un amigo le están viendo la cara de pendejo, ¿cómo le dirías? Te están viendo la cara de tonto. Si una persona se la tira de muy valiente, Tan berraco. ¿cómo le dices a una persona tacaña? Chichipato. Si tú ves un hombre así que está todo buenote y te gusta, ¿cómo le dirías? Qué papacito. Bueno, aquí les presento a Felipe, uno de los dueños del Hotel Portón de San Joaquín. Por cierto, como les indiqué anteriormente, aquí están todos los datos del Hotel Portón de San Joaquín, el mejor hotel de Medellín, ubicado céntricamente. Muchas gracias, Luis. Tranquilos, si quieren hacer reservaciones, aquí está el número telefónico. Felipe, ¿qué significa cucho? Viejito o persona ya de edad. ¿Cómo le dicen a las mujeres, a las mujeres ando con una? Chimbita. Esa palabra que le dicen ando con una vieja, ¿por qué? ¿De dónde viene? Ando con una vieja. Sí. No sé, ¿será que acá a las mujeres las tratamos como... Una vieja. Como vieja, como mujer, diciéndole femenina? El paisa no se enamora, el paisa Se entusa. ñapa. Como algo extra, algo adicional. El paisa no se emborracha, el paisa se... Caga de la perra. Si tú ves una mujer buenota así, ¿cómo le dirías en la calle? No le diría nada, pero en la mente sí
uno pensaría, ¿qué hay? Y por ejemplo, si tú fueras soltero y estás en una discoteca y hay una chica que te está viendo y se decide acercarte a ti, ¿cómo serían las primeras palabras que tú le dirías? Pero si ella se acerca a mí o si yo me acerco. Cualquiera de las dos, dímela de las dos formas. No, obviamente saludando. Pero los paisas, ¿cómo le dirías? ¿Qué más, bebé? Muy bien. El paisa no es tacaño, el paisa es... Muy amplio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, señor bebé. ¿Cómo te llamas? Andrés Aguirre. Andrés, un paisa no se molesta, un paisa... Se emputa. Si ves así a una mujercita bien buenota, bien linda, ¿cómo le dirías a los paisas? Que chimba. Un paisa no es tacaño, un paisa es... Amarrado. Un paisa no va de fiesta, un paisa... Se enrumba. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo te llamas? Dayana, mucho gusto. Placer, Dayana, el paisa no se molesta, el paisa... Se emberraca. Si ves a un hombre así todo simpático que te llama la atención, ¿cómo le dirías? Papacito rico. Si ves una persona tacaña, ¿cómo le dirías? Codo. Si te dicen vamos a una vuelta, ¿cómo diría el paisa? Vamos de roce. ¿Cuál es la palabra mágica que caracteriza a la mujer paisa? Amor. Muchas gracias. Con gusto. Esas son algunas de las palabras coloquiales que se utilizan en Medellín, que se utilizan en Colombia, que se utilizan por los paisas. Son palabras que muchas veces uno se confunde, especialmente cuando vengas a Medellín y escuches este tipo de palabras, tú te quedas pensando, ¿qué significarán? Todas las personas entrevistadas vas a tener una idea de todo lo que significan. Espero que te haya gustado el video.